Continuamos con la serie de mensajes de fe nominal. Y voy a decir esto, ¿verdad?, a manera de introducción, porque hablaremos de ello, yo creo que más o menos al final del mensaje, pero decía cuando comenzamos esta serie, estableciendo lo que era un fenómeno, eso grande, eso que sobresale, eso que es poderoso, y como establecía en aquel momento, que le podemos decir a cualquier persona fenómeno, y lo primero que piensan es en un fenómeno natural. Y decía en ese momento que hay gente que descarta el aspecto de los sentidos para pensar que se vive o no se vive en fe, que no se utilizan los sentidos para entonces vivir en fe, que no se puede utilizar los sentidos para entonces poder mostrar la fe. Y decíamos que a veces, o hay momentos que definitivamente no se utilizarán los sentidos, como hoy quiero mostrarte cuál es el momento y el verso que hace referencia a eso, pero como la realidad es que cuando actuamos en fe, cuando vivimos por la fe, como vimos la semana pasada, cuando vivimos en la obra o en la acción de la fe, definitivamente surgen unos resultados, y los resultados que surgen son resultados visibles, son resultados que se ven. Así que la fe se ve. ¿Por qué la fe se tiene que ver? Para que tú sigas creyendo y para que otros crean. La fe se tiene que ver por la razón de que tú seas convencido de todo lo que Dios puede hacer, aún por haber creído, por lo que no habías visto, pero la manifestación de esa fe que es visible, ahora te hace creer de todo lo que Dios puede seguir haciendo en tu vida. Número uno. Y número dos, los que están a tu alrededor, cuando ven, es la primera manifestación de fe en su vida, por lo que surge quizás en ti. Por lo que surgió en ti, hay una manifestación de fe en ellos. Carlos, ¿a qué te refieres? Surgió algo en ti, lograste algo tú a través de la fe, y ahora esta persona puede pensar y puede entonces llegar a creer por el testimonio de lo realizado por Dios en tu vida. Así que definitivamente la fe incluye los sentidos. Cuando hablamos de acción, hablamos de obra. La semana pasada mirábamos el libro de Hebreos y terminamos el mensaje. Voy a hacer una introducción muy rápido porque hoy tengo un montón de mensajes. A lo mejor nos vamos a quedar hasta mitad, pero leíamos en el libro de Hebreos el capítulo 11, si vas allí, porque hoy vamos a abundar en ese verso. Hoy vamos a abundar específicamente en ese verso 7. Leíamos el libro de Hebreos, el capítulo 11, el verso 6 y el verso 7. Hoy abundemos en esa idea de ese verso 7. Dice la palabra del Señor: pero sin fe es imposible, ¿qué dice? Agradar a Dios. Agradamos a Dios a través de la fe. Veamos la semana pasada lo que era la fe y las obras, lo que conllevaba la acción. Y terminamos hablando en el aspecto de los mensajes anteriores de lo que era una construcción, la acción para construir, la obra de Dios en nuestra vida, y terminamos utilizando el ejemplo de Noé, un hombre que agradó a Dios, un hombre que agradó a Dios, y agradó a Dios por una razón, que es la que vamos a estar viendo en el día de hoy. Pero una vez más, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Quieres agradar a Dios? Tienes que tener, y aprendimos la semana pasada que no es solamente tener fe, tienes que actuar en fe, tienes que accionar en fe, tienes que obrar en fe. Y dice la palabra del Señor: porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador, que hay resultados, que es galardonador de los que le buscan. Y este fue el verso con el que concluimos, que creo que fue un verso poderoso, y yo quiero que abundemos un poquito en el día de hoy, el verso 7. Por la fe Noé fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Y hablamos la semana pasada de lo que significaba esa palabra advertir. Esa palabra advertir no era meramente el hacerle un aviso. Esa palabra advertir no era solamente tratar de atraer tu atención y entonces decirte por dónde te tenías que dirigir. No era una advertencia como en el día de hoy tú y yo conocemos como advertencia, sino que a lo que se refería a Dios con esa palabra advertencia literalmente era darle un empleo a Noé. Era firmar hasta cierto punto un contrato con Noé de lo que él quería hacer, pero no solamente lo que él quería hacer, sino
lo que quería hacer Dios a través de Noé. Es que Noé tenía que hacer realidad lo que Dios quería que verdaderamente se hiciera. Este era el famoso tiempo del diluvio. Esta es la palabra del Señor una vez más. Entonces tienen esta relación, empiezan en esa relación, esa palabra quizás relación contractual, porque en un sentido secular, como decíamos la semana pasada, era construir una firma para un negocio entre Dios y Noé. Y hablábamos de lo que no se veía, se podía manifestar en dos cosas, sin adelantarme a lo que voy a compartir en el día de hoy, pero se veía en dos cosas. Número uno, nunca había llovido y jamás se había construido un bote de esa magnitud. Ahora Dios se le aparece y le dice, llover, iba a llover, no iba a llover por cualquier cosa. Iba a llover para que se acabara la humanidad. Ahora le dice a este hombre, construye un barco. Yo no sé si tú estuvieras metido en ese negocio. Yo no sé si, ¿sabes que hay gente que viene y te ofrece negocio? Y uno dice, yo no sé si tú estuvieras metido en ese negocio. Yo no sé si yo me hubiera metido en ese negocio. Pero es lo que dice la palabra del Señor. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y esto fue con lo que terminamos la semana pasada, que yo considero que estaba barbarísimo, como decimos por ahí. Dice, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Mira cómo dice la Reina Valera, la Nueva Traducción Viviente. Fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio en obediencia a Dios, y él le advirtió de cosas que nunca antes habían sucedido. Y mira esto, por su fe, Noé condenó al mundo. Por su fe, Noé condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Digamos la semana pasada, cuando nosotros actuamos en fe, construimos por fe, definitivamente causa condenación en la vida de otros. Hay gente que quisiera condenarnos a nosotros por lo que estamos viviendo por fe, pero es por la condenación que están teniendo. Y definitivamente nosotros vamos a tener misericordia de ellos, y lo que les vamos a mostrar es cómo pueden actuar en esa fe y cómo pueden crecer por esa fe. Pero la realidad es que Dios no iba a condenar. Fue Noé el que condenó. ¿Por qué fue Noé el que condenó? Que creyó. Como creyó, ahora le muestra a Dios que definitivamente había alguien diferente en el mundo. Si hubiera sido por Noé, se acababa. Pero había un Noé. Había un Noé. ¿Y qué aprendimos? Aprendimos, número uno, ¿verdad? Que ese trabajo que hacemos con Dios se actúa de una manera dada, se actúa de una manera provista. Y número dos, era Dios quien proveía todo lo necesario para eso que te pidió. Tienes que actuar por lo que Él te dijo, y entonces provee también para que se dé todo lo que se dijo. De esta forma, ¿qué sucedió con esa manifestación? Número uno, lo que construyes y lo que construimos aprendimos que hace sentir a otros condenados, como dije ya. Número dos, establecimos el aspecto de la condenación, no porque yo quiero que la gente se sienta condenado, es para que tú entiendas muchas de las reacciones que tiene gente cuando tú le hablas de fe. A veces nosotros nos sentimos mal. Porque mira cómo este me habla, mira cómo este me dice. Pues si se siente condenado. Se siente condenado él mismo, porque no actúa como tú estás actuando. ¿Cómo tú estás actuando? En fe. Pues tenemos una vez más misericordia y tratamos de mostrarle que puedan actuar en fe. Pero si no actúan en fe, pues eso es lo que viven. Número dos, lo que construyes es para ti y para tu familia. Y esto es lo que yo quiero que desarrollemos en el día de hoy, es que lo que construyes produce justicia. Que algo se produjo en la vida
de Noé, siendo él un varón justo, fue entonces justicia. Justicia para él, justicia para su familia, y experimentó entonces todo eso de parte de Dios. Amén. Libro de Génesis, el capítulo 6, el verso 5. Mira lo que dice la palabra del Señor, el capítulo 6, el verso 5. Y miremos un poco del contexto de lo que estaba sucediendo en aquel momento histórico, para que podamos entender lo que sucedió entonces en la vida de Noé. Para un predicador de fe, para una iglesia de fe, un mensaje así se torna un poco difícil predicar, porque parecería un mensaje de excusar a Dios, de tratar de excusar a Dios. Porque definitivamente surgen las interrogantes. ¿Por qué exterminar? ¿Por qué mató a todo el mundo? ¿Por qué sucedió eso? ¿Pero por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y definitivamente en cualquier mente natural cabe ese pensamiento. Si usted me lo pregunta a mí, yo no le puedo dar la respuesta. Bien sencillo, porque no soy Dios. Pregúntale a Dios cuando llega a su presencia. Usted llega allí y si quiere preguntarle, le pregunta qué fue lo que sucedió. A lo que me refiero es que va a sonar como un mensaje de excusar a Dios, porque definitivamente el predicador de fe y la iglesia de fe siempre le va a buscar el buen sentido a todas las cosas. Por eso yo te voy a hablar de Noé. Aunque te voy a establecer lo que pasaba en la sociedad, lo que sucedía en aquel instante, yo te tengo que hacer la diferencia de Noé. Y sin adelantarme al mensaje, que es lo que vengo a predicarte en el día de hoy para soltarme un poquito, yo lo que vengo a decirte es que tú tienes que ser diferente en la sociedad donde estás, y que no importa lo que se esté manifestando, si Dios dice que va a hacer un negocio contigo, tú construyes el arca, y si te tienes que salvar tú y tu familia, te salva por el tan solo hecho de creer en fe, de creerle a Dios y que se manifieste lo de Dios en tu vida. ¿Parecería egoísta? Pues quiero decirte que sí, que lo es, que si le sirve a Dios de la manera correcta, muchas veces te va a tocar ser egoísta. Carlos, ¿por qué te va a tocar ser egoísta? Porque vas a tener que actuar diferente, porque vas a tener que vivir diferente, porque vas a tener que tomar acciones diferentes. Porque cuando la gente dice, métete por aquí, y se manifiestan un montón de cosas en su vida por aquí, tú vas a tener que ir por acá. ¿Por qué razón? Porque Dios te dijo que fueras por acá, aún sin saber para dónde iba, aún sin ver lo que se iba a manifestar, y definitivamente te va a tocar ser de vez en cuando egoísta. Sabiendo, te dije Jesús en el mensaje, sabiendo que al final tu decisión bendice aún los que tú pensaste que actuando en eso parecía egoísta. Noé construyó el arca. Este decía el mensaje. Noé construyó el arca. ¿Se salvó aquella gente? No. ¿Quién se salvó? ¿Y quién más? ¿Y quién más? ¿Tú? Porque si Noé no hubiera construido el arca, no nos hubiéramos multiplicado, no hubiera seguido y se acababa todo. Verso 5, Génesis 6, el verso 5. Y vio Jehová, mira esto, para empezar a destacar algunas de las cosas y establezcamos, no el contraste, aunque es un contraste, pero establezcamos el contexto una vez más de lo que estaba sucediendo. Y miremos lo que estaba sucediendo con la humanidad y miremos lo que estaba entonces sucediendo con Noé. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. La maldad de los hombres era mucha en la tierra. Pero esto es lo poderoso, la siguiente parte del verso. Y todo designio de los pensamientos, dice la palabra del Señor, de los pensamientos del corazón, que lo estuvimos viendo las semanas anteriores, y la purificación del corazón a través de la fe, dice que todos los designios de los pensamientos del corazón de ellos eran de continuo solamente, ¿a dónde? Al mal. Mira la expresión una vez más. Expresiones de absoluto, todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, no solamente de continuo, solamente en absoluto, eran todo, era solamente, ¿a qué? Al mal. Esta era la situación que se está manifestando. Todavía se atreven a decir que Cagua está malo, todavía se atreven a decir que Puerto Rico está malo.
Hay un eslogan por ahí de una gente, ¿verdad?, que está bastante pegado, de que los buenos somos más. Pues yo sigo creyendo de que los buenos somos más, aunque los malos hagan más ruido y la gente piense que la cosa está perdida, pero la cosa no está perdida. Aquí la cosa estaba perdida. ¿Por qué la cosa estaba perdida? Porque todo el mundo pensaba hacia el mal, porque el corazón y el pensamiento de todo el mundo se dirigía al mal. Mira lo que dice el verso 6. Y se arrepintió Jehová. Aquí sí tengo que aclarar algo, y por eso fue el disclaimer que hice al inicio del mensaje, que parecería yo que voy a excusar a Dios, y no excusar a Dios es que pongamos las cosas en contexto. Dios no se arrepiente de nada. Mira lo que dice la palabra del Señor. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Esa palabra arrepentir, que significa en el original, y siempre tú me vas a escuchar que muchas veces voy a utilizar este término de lo que significa en el original, porque el lenguaje en el que se escribe la Biblia no es tan extenso como el día de hoy tú y yo tenemos. El castellano es un lenguaje muy extenso, el español es un lenguaje muy extenso, hay muchísimas palabras para lo mismo. Por ejemplo, en hebreo, camisa era camisa. Aquí nosotros decimos t-shirt, decimos camiseta, decimos camisa de vestir, decimos polo, decimos v-neck, t-shirt. Entonces había una expresión o una palabra que podía tener muchos significados dentro de ella, ¿verdad? Cuando se hace la traducción de la Biblia, se trata de buscar la que más encaje a lo que se quiere referir. Entonces cuando se está haciendo la traducción y se hace esta revisión, lo llevan al aspecto de arrepentimiento. Pero Carlos, ¿qué es lo que significa? ¿Se arrepintió o no se arrepintió? Él tuvo una expresión que cuando miramos en el original, ya bien, tuvo una expresión. Dios tiene una expresión que parecería arrepentimiento. ¿Cuál fue la expresión que tuvo? Para que pongamos las cosas en contexto una vez más. Él suspiró. ¿Significa eso? Suspiro. Suspiro profundo. Pero era un suspiro de dolor. Era un suspiro de dolor por lo que estaba viendo. Ahora imagínate tú al Dios creador, al ver la obra de lo que había hecho, ya habiendo pasado lo que había pasado, dando las oportunidades que había dado y la dirección que él, no decir sociedad con una palabra establecida allí, pero que el mundo realmente había tornado. Está todo dirigido en sus acciones al mal. Él suspira y dice en verso 7, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Mira lo que dice el verso 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Voy a decir algo con cuidado, porque estos son de los elementos que la gente coge para entonces sacar el contexto y justificar sus ideas para apartarse de Dios. Voy a decir, la Biblia la escribe un hombre. La Biblia la escribe un hombre inspirado por el Espíritu Santo. Aquí nosotros vemos a un hombre escribiendo lo que percibía del momento histórico. Un hombre escribiendo y pensando en Dios suspirando con dolor en el corazón. Un hombre escribiendo sabiendo la instrucción que Dios había dado de destruir la tierra. Volvemos, no voy a excusar a Dios, voy a destruirla. Lo que yo quiero destacar en el día de hoy es el justo. Lo que yo quiero destacar en el día de hoy es el que es diferente, el que lo hace diferente. Y porque lo hace diferente, entonces tenemos un resultado diferente. Y mira lo que dice entonces la palabra del Señor. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Varón justo. Ahora mira la descripción de Noé. Varón justo. Era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Verso 10. Y engendró Noé 3 hijos. Sem, Cam y Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios. Y estaba la tierra, verso 11, llena de violencia.
Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino en la tierra. El verso 22, que es uno de los más importantes, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Ahí da la historia, por ahí entonces dice la construcción que tenía que hacer, y la cosa importante que resalto en ese verso 22 es que Noé hizo todo lo que Dios le mandó. Muy rápido, número 1. Y miramos entonces el aspecto de la condición de la tierra. La maldad era abundante. La maldad era abundante. En proporción del bien y el mal, lo que abundaba era el mal. Número 2. La mente del ser humano era dirigido de continuo solamente al mal. Nosotros no vivimos de esa forma. Nosotros no vivimos de esa forma. Por lo menos aquí hay gente, por lo menos, pues saquemos los que están aquí, que no piensan hacia el mal. Ah, claro, pero es que nosotros somos perfectos, siempre pensamos algo malo. Espérate. Una cosa es pensar algo malo, otra cosa es dirigirte al mal. La práctica del mal, vivir por el mal. Número 3, decayó la tierra, decayó, que es lo que dice esa palabra corrompida, la tierra decayó con violencia. Y número 4, volvieron sus acciones, esas acciones de maldad, su estilo de vida. Eso era lo que practicaban, eso era lo que vivían. Miremos entonces a Noé. Número 1, halló favor de Dios. Y halló favor de Dios porque era diferente. Número 2, Noé, dice la palabra del Señor en los versos que vimos, era justo. Número 3, buscaba la integridad en todas las áreas de su vida. Son cosas que todos nosotros debemos de practicar. Yo no lo estoy trayendo ahí por traerlas. Todas estas cosas las debemos de practicar. Nosotros debemos ser justos. Nosotros debemos de buscar la integridad en todas las áreas de nuestra vida. Debemos de buscar el favor de Dios en nuestra vida. Número 4. Esta es importante y muy poderosa. Era un revolucionario para su tiempo. ¿Por qué era un revolucionario para su tiempo? Una vez más, hacía todo lo contrario a lo que la gente hacía. La gente iba al mal, él iba al bien. La gente iba a la injusticia, él hacía justicia. Hoy quieren llamar revolucionario al que piensa en contra del gobierno. Este era un revolucionario. Quieren llamar revolucionario al que piense contrario a lo que se debe muchas veces pensar en la vida. Entonces, el revolucionario verdaderamente es actuar diferente en pro de lo que Dios quiere hacer en la vida del hombre. Y número 5, de las cosas más importantes que vimos ahí en esos versos, hizo todo lo que Dios le mandó. Hizo todo lo que Dios le mandó. Establecido el contexto, hoy hablemos de la fe nominal que salva. Todo esto que se manifiesta en la vida de Noé fue para que se experimentara salvación. Era un fenómeno grande. El fenómeno grande era la lluvia. Más grande fue la salvación de Noé y su familia. Y que continuara la humanidad. Es lo que dice entonces la palabra del Señor. Mirando una vez más ese verso 7. Cuando miramos el hecho de lo que no se veía, destacando lo que no se veía, yo quiero que tú analices en varias cosas. Número 1, lo que yo te decía hace un rato, en lo que se tuvo que exponer Noé en el hecho de lo que no veía, por el hecho de que no había nunca llovido, que tenía que hacer una construcción, pero que también se tenía que exponer a lo que veía. Que es lo que te decía al principio del mensaje. No veo, tengo que hacer algo, creo, y ahora Dios provee, y cuando Dios provee, puedes ver. ¿Qué voy? Dios te dice, construye, ¿cierto? Construyo. No veo. Construyo. Me pongo de acuerdo contigo. Lo voy a hacer. ¿Qué es lo que surge después? ¿Ves? ¿Qué ves? La madera. Todo lo que tenías que hacer. Entonces Dios provee para que hiciera. Comienzas no viendo para entonces ver. No empieza a experimentar eso en su vida personal y después se beneficia todo el mundo. Mira lo que dice el libro de 2 de Corintios para tocar ese aspecto de la fe que ve y la fe que no ve. Y el verso que todo el mundo utiliza y que a veces lo utiliza incorrectamente. 2 de Corintios, el capítulo 5,
el verso del 1 al 10. Voy a ir muy rápido. Aquí Pablo se pone medio filósofo. A mí me gusta cuando Pablo se pone así, lo escribe así. Yo digo filósofo que se pone medio técnico con su vocabulario y comienza a traer unos principios espirituales muy profundos. Principios espirituales muy profundos como los que vamos a mirar aquí. No los voy a explicar todos, pero necesito tocar algunos de ellos para que entonces puedan entender la idea que traigo en esta mañana. Y dice el verso 1, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Aquí Pablo se está refiriendo al cuerpo. Nosotros tenemos este cuerpo, este tabernáculo, donde habita la presencia de Dios. Pablo está diciendo, si nosotros lo tenemos, este tabernáculo, si se deshiciere, ¿está bien? Pues entonces ahora estamos en la presencia de Dios. Eso es lo que le está diciendo aquí en palabras sencillas. Mientras tengo esto, estoy en esto, pero si se deshace, no hay problema. Estoy en la presencia de Dios. Mira el verso 2. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados, vestidos y no desnudos. Se está hablando de la necesidad del cuerpo, de lo espiritual, de la necesidad de lo natural, y nosotros en la vida de lo de Dios. Lo que dice el verso 4, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Verso 6, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Y lo que estaba pasando era esto. La gente se quería ir para el cielo, porque pensaban que en el cielo iban a estar mejor. Como hay un montón de mensajes que te hablan más del más allá, que no hay ningún problema porque queremos ir al más allá, porque en el más allá está la morada grande. Pero nos concentramos más en el más allá que en el más acá. Y ahora la gente estaba frustrada por el más acá y se querían ir a vivir al más allá. Y Pablo está diciendo, yo sé que hay angustia, yo sé que es difícil, yo sé que hay dolor, pero aún en el más acá, estas son las palabras sencillas, Dios está. Aún en todo lo que estás sintiendo, en todos los cuestionamientos, en todo lo que surge, en todo lo que son problemas, en todo lo que son situaciones, en todo lo que no podemos entender, en todo lo que en nuestro pensamiento no cabe, en todo lo que no quisiéramos que sucede, pero sucede, porque estamos en el más acá, entramos en una consideración que es mejor allá. ¿Qué es mejor allá? Pues entonces acá no sirve. No, sí, él le está diciendo, es que aquí, aún aquí, Dios está, es que Dios puede estar aún en eso que está sintiendo. Una vez más el verso 6 para poner el verso 7, que es el que vamos a hablar en el día de hoy. Así que vivimos confiados siempre. Él dice, tienes que vivir confiado siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos causantes, estamos ausentes del Señor. Seguro, estás aquí en la carne, pero mira el verso 7. Porque por fe andamos y no. Aquí es que entonces viene el verso. El verso que la gente dice, no estás actuando en fe. No estás actuando en fe porque es que no. El contexto del por fe andamos y no por vista, era un contexto mucho más grande. Era el contexto de salvación. Salvación de Dios que la puedes experimentar aquí y ahora. La salvación de Dios que tú puedes vivir aquí y ahora. Y que muchas veces para poderla reconocer te va a tocar ver más allá de lo que estás viendo y definitivamente andar por fe y no por vista. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Allá, cuerpo celeste. Aquí, por lo que ves, puedes pensar que hay ausencia de Dios. No, espérate. Anda por fe, no es por vista. Ahora dime tú,
Y eso no era lo que estaba experimentando Noé. Si Noé era un hombre justo delante de Dios, expongamos que tenía una buena relación con Dios y hacía lo correcto. No tenía toda la revelación que tú y yo en el día de hoy tenemos de salvación, pero tenía que tener una revelación de Dios. Si no, Dios no le hubiera hablado como le ha hablado y él hubiera reaccionado lo rápido que reaccionó. ¿Hubiera pensado Noé en salvarse o no salvarse? No te estoy hablando de lo natural, te estoy hablando de lo espiritual. ¿Hubiera pensado Noé salvarse, sí o no? Si Dios le dice, la cosa está así en el mundo, estamos hablando aquí, y él dice, allá es mejor, ¿qué tiene que hacer Noé? Que cayera el aguacero, porque allá es mejor. ¿Cuántos cristianos hay que por lo que ven no se atreven a tener la fe de construir lo que tienen que construir y preferirían irse para allá, porque allá es mejor? Pero reflexiona. Mira eso. Ese es el verso 7, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos, verso 8, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes ante el Señor. Por tanto, procuramos también, o ausente o presente. Mira qué poderoso ese verso 9. Mira cómo termina Pablo diciendo, por tanto, procuramos también, ausente o presente, serles agradables. Serles agradables. En el momento en que realmente tú no ves, es en el momento en que tú puedas estar hasta cuestionando tu vida con Dios. No es en el proyecto que tú piensas que no puedes hacer y que necesitas un milagro del cielo para hacerlo, ¿no? Porque con el proyecto o sin el proyecto, tú sigues viviendo. La revelación está que con el proyecto o sin el proyecto, tú le sigas agradando. Y le agradamos cuando realmente puedo vivir en fe, aún sin ver. Lo que vivió Noé. Yo te traje todo el contexto adicional a matar los 45 minutos, porque si yo llegaba aquí y te decía esto nada más, te iba a decir, este pastor no dice nada. Te traigo todo el contexto para que tú pudieras ver todo lo que naturalmente estaba pasando ese hombre, todo lo que estaba viendo y todo lo que estaba viviendo, para que entonces creyera por lo que no veía. Creyera por lo que no veía. Dios lo que le habló fue de desastre. Dios lo que le habló fue de culminar. Dios lo que le habló fue de terminar. Él tenía que reconocer un nuevo comienzo en lo que parecería que iba a ser acabado. Para eso definitivamente hay que tener fe. Para eso definitivamente hay que creer. Para eso definitivamente hay que tomar una acción que está fundamentada en la fe, y esa es la acción que agrada a Dios. La acción que agrada a Dios en tu vida es la que se manifiesta a través de la fe, pero es la fe nominal que te hace consciente de la salvación que tú vives. La salvación que tú vives es aquí y ahora. La salvación que tú vives, sí, en el más allá tendremos las mansiones celestiales, sí, en el más allá yo tendré un cuerpo incorruptible, sí, en el más allá definitivamente todo el mundo es sano, todo el mundo es gozoso, todo el mundo es feliz. En el más allá podremos glorificar a Dios y adoraremos a Dios por la eternidad en el más allá. Pero yo vengo a decirte en el día de hoy que cuando agradas a Dios, aún sin ver lo que tú pensarías que tienes que ver para reconocerlo en tu vida y reconocer esa salvación, la salvación se manifiesta aquí y ahora. Y aquí y ahora también puedes ser feliz, aquí y ahora también puedes construir, aquí y ahora también puedes manifestar salvación, aquí y ahora. Pero todo es por dos cosas. Número uno, por no ver lo que se veía, lo que pone en cuestionamiento entonces si yo creo o no creo en eso que hace Dios en mi vida. No solamente si creo o no creo lo que Dios hace en mi vida, sino que mi agrado hacia Dios se distorsiona. Una vez más, como dice ese verso 9,
Por tanto, procuramos también, ausentes o presentes, serle agradable. Si algo usted tiene que salir de aquí es reconociendo que usted tiene que ser agradable al Señor. Reconociendo su fe. Otra vez más, que yo no soy perfecto. Ninguno. Ausente o presente, es agradable. Lucha. Yo no he llegado a tener toda la capacidad que quisiera tener para reconocer la salvación de Dios en mi vida. Sigue caminando. Permite que Dios obre, permite que Dios hable. Agrádale. Agrádale. Noé lo que logró. Y Noé lo que alcanzó, como yo te dije hace un rato, y me adelanté al final del mensaje porque en el comienzo te dije que iba a predicarte al final. Lo que logró y alcanzó no fue solamente para él y su familia. No fue solamente para él y su familia. Aún sin verlo, Noé agradó de tal forma a Dios que ahora Dios y lo que provoca Noé es un pacto eterno con el hombre. Dice el libro de Génesis, el capítulo 8, para poder concluir y orar en el día de hoy. El verso 20 al 22. Y edificó Noé un altar a Jehová. Casi al final de la historia de todo lo que sucedió. Y edificó Noé un altar a Jehová. Y tomó de todo animal limpio, porque había una instrucción. Y de toda ave limpia. Y ofreció holocausto en el altar. Ahora luego que todo se secó, se podía hacer una nueva vida. Ahora Noé da una ofrenda. Y dice el verso 21. Y percibió Jehová olor grato. Y dijo Jehová en su corazón, el mismo corazón que había suspirado. Ahora el corazón que había suspirado habla. Ahora el escritor que había percibido un corazón que había suspirado para destrucción, ahora ve un corazón hablando. Dice Jehová, en su corazón. No volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Volveré a maldecir. No, hoy son los hombres los que maldicen. Dios no quiere maldecirla, pero hoy son los hombres los que quieren maldecirla y mandar a todo el mundo para el infierno, mandar a todo el mundo a condenar y que se acabe todo esto porque nos queremos ir para el más allá. No volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Lo que está diciendo es, lo que he visto es que desde su juventud, pues, tienden a la maldad. Y lo que dice, ni volveré más a destruir a todo ser viviente como he hecho. Mira lo que dice el verso 22. Mientras la tierra permanezca, no cesará la sementera ni la siega, el frío y el calor, el verano, el invierno, el día y la noche. El resultado de lo que Noé creyó fue literalmente por la justicia de Dios en la vida del hombre. Por la fe fenomenal que salva. Va a haber día y va a haber noche. Y en los dos, Dios está. Va a haber calor y va a haber frío. En los dos, Dios está. Van a haber temporadas. Y no importa la temporada que puedas estar viviendo, Dios está. Y quiero decirte algo en el día de hoy. No importa la temporada que estés viviendo, Dios no te va a destruir. Dios quiere que construyas
le agrades y ahora de no ver produzcas algo que se vea. La fe nominal que salva y provoca un pacto eterno. Y de no ver, ahora hay una señal que cada vez que cae un medio aguacerito, tú y yo la vemos y sabemos que Dios no nos va a destruir. Y de lo que no se veía, ahora se ve el pacto hecho por el hombre. Y ese pacto vamos a hablar la semana que viene. Si así Dios quiere y no estamos en el más allá. Señor, levanta tu mano al cielo. Abrazo, Señor, levanta tu mano al cielo. No se veía, ahora se ve. Noé creyó por lo que no se veía. En el día de hoy tú y yo vemos lo que sucedió a través de su palabra, pero vemos la señal en el mismo cielo. Ese pacto que Dios hizo de la vida del hombre. Levanta tus manitas al cielo. Dale gracias a Dios.